Bienvenido a mi canal. Si este contenido te gusta, suscríbete y ayúdame a hacer crecer este sueño. La vi lanzarme un vaso de agua directo al rostro, riéndose mientras el líquido empapaba mi uniforme de enfermera. Me llamó inútil, una don nadie, alguien que jamás llegaría a hacer nada. Lo que ella no sabía es que mi esposo era el dueño del hospital y también de la empresa de su padre. En ese instante, sin que pudiera imaginarlo, su mundo ya estaba empezando a derrumbarse. Antes de contarte cómo esta niña mimada aprendió la lección más cruel de su vida, hazme un favor. Suscríbete y activa las notificaciones. Créeme, no vas a querer perderte cómo termina esta historia. Ahora, déjame llevarte al principio de todo. Mi nombre es Elena y he sido enfermera en el Hospital General Metropolitano de Madrid durante 3 años. Para quienes me ven, solo soy una mujer sencilla con uniforme, turnos interminables, viajes en metro y una vida que parece completamente ordinaria. Y eso es exactamente lo que quiero que crean, porque la verdad es otra. Estoy casada con Carlos Navarro, uno de los hombres más ricos de España, pero en el hospital nadie lo sabe. Aquí sigo usando mi apellido de soltera. En mi dedo llevo una simple alianza de plata, mientras mi verdadero anillo duerme oculto en una caja fuerte en casa. Conduzco un coche viejo, entro y salgo como cualquier otra enfermera, invisible entre la multitud. Tal vez te preguntes por qué alguien casada con un multimillonario elegiría trabajar, y además, esconderlo todo. La respuesta duele, y nace en este mismo hospital, hace 7 años. Aquí murió mi madre. También era enfermera, la mejor que he conocido. Ella me enseñó que cuidar a las personas no es solo un empleo, es un llamado del alma. Cuando se fue, en estos mismos pasillos donde había salvado tantas vidas, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero entre las ruinas también nació un propósito: seguir sus pasos, honrar su memoria, dar a otros lo que ella dio hasta su último aliento. Carlos lo entendió. Siempre lo ha entendido. Por eso nunca me pidió que dejara este trabajo, aunque no necesitáramos el dinero. Respetó mi silencio, mi decisión, mi promesa. Pero esta historia no trata realmente de mí. Trata de Vanessa Ruiz, y del día en que, sin saberlo, cometió el peor error de toda su vida. Fue un martes por la mañana cuando Vanessa cruzó por primera vez las puertas de nuestro hospital. Aunque, pensándolo bien, cruzó no es la palabra. Irrumpió como un huracán, arrasando con todo a su paso, gritando, exigiendo, dejando tras de sí un rastro de miradas tensas y silencios incómodos. Venía de una clínica privada de lujo, donde se había sometido a un procedimiento estético que salió terriblemente mal. Ahora necesitaba que nosotros lo arregláramos. Y lo quería ya. Su padre, Gregorio Ruiz, era un poderoso promotor inmobiliario, de esos nombres que llenan titulares y cuyas donaciones pueden levantar o hundir instituciones enteras. Desde el primer segundo en que nuestras miradas se cruzaron, sentí su desprecio como un golpe directo al pecho. Me recorrió de arriba a abajo, como si yo fuera algo que acabara de pisar con sus zapatos caros. «Tú eres mi enfermera», escupió, con una voz cargada de asco. «¿Te ves tan pobre? ¿Aquí no tienen estándares?» Sonreí, esa sonrisa profesional que te enseñan a usar aunque por dentro todo arda. «Estoy aquí para cuidarte, señorita Ruiz. Avíseme si necesita algo». Se rió, pero no fue una risa amable. Fue fría, vacía. «Lo que necesito es alguien que no parezca comprar en tiendas de segunda mano. Pero supongo que en este basurero los mendigos no pueden elegir. Ya había tratado con pacientes difíciles antes. En este trabajo aprendes a endurecer la piel. Pero con Vanessa era distinto. No era solo grosería. Era una crueldad profunda, venenosa, como si humillar a otros le diera placer. En los días siguientes, todo fue a peor. Accidentalmente dejaba caer vasos de agua para que yo los limpiara. Me llamaba a cualquier hora por las razones más absurdas: que la almohada estaba muy blanda, que la habitación estaba fría, que no le gustaba cómo caminaba. Poco a poco, las otras enfermeras empezaron a evitar su habitación. Y eso significó que yo quedé atrapada con ella aún más. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Le llevé un vaso de agua fresca, asegurándome de que estuviera exactamente la temperatura que había exigido. Ambiente, ni fría ni caliente. La comprobé 3 veces, porque sabía que cualquier error sería una excusa para otro ataque. Entré en su habitación con una sonrisa sincera, intentando, una vez más, empezar el día con algo de luz, sin imaginar que estaba a punto de desatarse la tormenta. «Buenos días, señorita Ruiz. Aquí está su agua». No alcancé a terminar la frase. Me arrancó el vaso de la mano,
Bebió un sorbo y su rostro se deformó en una mueca de furia. «Esto es asqueroso. ¿Estás tratando de envenenarme? ¿Así tratan a los pacientes aquí?» Me aseguré de que estuviera exactamente como usted pidió. «¡Cállate!», gritó. «No quiero escuchar tus excusas». Y entonces pasó. En un movimiento rápido y violento, lanzó todo el vaso directo a mi cara. El agua fría me golpeó como una bofetada. Empapó mi cabello, mi uniforme, mi piel. Sentí el líquido resbalar por mi rostro y caer al suelo mientras yo me quedaba allí, paralizada, incapaz de entender lo que acababa de ocurrir. Desde el pasillo llegaron jadeos ahogados. Alguien lo había visto. Todos lo habían visto. Pero Vanessa no había terminado. Comenzó a reír. Una risa aguda, cruel, que llenó la habitación como un eco venenoso. Sacó su teléfono y me tomó una foto. Ahí, de pie, empapada y humillada. «Dios mío, esto es perfecto», se burló. «Espera a que mis amigas vean esto. Una enfermera patética que ni siquiera puede traer agua bien. Esto va directo a mis redes sociales». Me limpié el agua de los ojos. Las manos me temblaban, no de miedo, sino por el esfuerzo brutal de contenerme. Quería gritar. Quería decirle todo lo que se merecía escuchar. Pero no lo hice. Respiré hondo y, con la voz baja, dije: «Le traeré agua fresca, señorita Ruiz». «No», respondió, con un tono helado. «Te quedarás ahí, y te disculparás». De rodillas. La habitación quedó en silencio. Incluso ella pareció sorprenderse por lo que acababa de decir, pero enseguida su expresión se endureció. Lo decía en serio. «¿Me escuchaste? Ponte de rodillas y discúlpate por ser tan incompetente, o me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en la salud. Mi padre es dueño de la mitad de esta ciudad. Una llamada, y estás acabada». La miré. De verdad la miré. Y lo que vi casi me dio lástima. Estaba vacía. Todo ese dinero, todo ese privilegio, y aún así era solo alguien hueco, miserable, que necesitaba aplastar a otros para sentirse poderosa. «No», dije simplemente. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué acabas de decirme?» Dije que no. «No me arrodillaré ante ti. Haré mi trabajo y te traeré agua, pero no voy a permitir que me humilles». Su rostro se volvió rojo de pura rabia. «Te vas a arrepentir». Seguridad. En minutos llamaron al administrador del hospital. El señor Medina, un hombre nervioso que había mantenido su puesto durante 20 años a base de juegos políticos, entró casi corriendo. Miró la cara furiosa de Vanessa, luego mi uniforme empapado, y sin pensarlo comenzó a disculparse con ella. «Señorita Ruiz, lo siento muchísimo. Esto es absolutamente inaceptable». Luego se volvió hacia mí, con la voz dura. «Elena, discúlpate inmediatamente». «Señor», dije, con la voz aún temblando. Me arrojó el agua en la cara. «Porque no quiere escuchar excusas», espetó él sin mirarme siquiera. «La familia Ruiz ha sido una donante generosa para este hospital. Ahora discúlpate». Lo miré. Luego miré la sonrisa engreída de Vanessa. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró, y al mismo tiempo se hizo más fuerte. Había sido paciente durante 3 años. Había ocultado quién era, trabajado en silencio, soportado humillaciones, honrado la memoria de mi madre. Pero entonces entendí algo. A veces el silencio no es fortaleza, a veces es solo dejar que el mal gane. «No», dije de nuevo. El rostro del señor Medina palideció. «Entonces no me dejas opción. Está suspendida, pendiente de investigación. Abandona el hospital inmediatamente». Vanessa aplaudió, feliz, como una niña mimada que acaba de conseguir lo que quiere. «Por fin alguien con sentido común. Y ni se te ocurra volver. Haré que mi padre compre más acciones de este hospital. Vamos a limpiar toda la basura, empezando por ti». Asentí lentamente, sin apartar mis ojos de los suyos. «Ya veremos». Algo en mi tono la hizo dudar por un segundo, pero enseguida soltó una carcajada. «¿Y eso qué se supone que significa? ¿Crees que tienes algún poder aquí? No eres nadie. Solo una enfermera pobre a punto de quedarse sin trabajo. Tal vez debiste ser más amable conmigo». No respondí. No hacía falta. Me di la vuelta y salí de esa habitación con la cabeza en alto, mientras el agua aún goteaba de mi cabello y de mi uniforme. En el estacionamiento me senté en mi coche y, por fin, dejé que las lágrimas cayeran. No porque estuviera herida, aunque lo estaba. No porque tuviera miedo, aunque la situación era grave. Lloré porque estaba furiosa. Furiosa con Vanessa, con el señor Medina,
con un sistema que protege a los abusadores con dinero y descarta a las buenas personas sin pensarlo. Saqué mi teléfono y llamé a Carlos. Contestó al primer timbrazo. Hola, amor, ¿cómo va tu día? Solté una risa temblorosa. Ha estado mejor, Carlos. Necesito contarte algo. Le expliqué todo. El abuso, el agua, la suspensión. Escuchó sin interrumpir, pero podía sentir cómo su respiración cambiaba al otro lado de la línea. Cuando terminé, hubo un silencio largo, pesado. Elena, dijo al fin, con una voz más fría de lo que jamás le había oído. ¿Quieres que me encargue de esto? Todavía no, respondí. Pero pronto. Necesito que confíes en mí. Siempre lo hago, dijo. Pero, amor, hay límites a lo que estoy dispuesto a tolerar. Alguien te lastimó. Alguien humilló a la mujer que amo. Eso no se olvida así como así. Lo sé, susurré. Y no se olvidará. Pero cuando actuemos, lo haremos bien. Respiré hondo antes de decirlo. ¿Puedes hacer que alguien recopile información sobre Gregorio Ruiz y su hija? Todo. Negocios, escándalos, redes sociales, todo. No dudó ni un segundo. Considera que ya está hecho. Pero Vanessa no se conformó con lograr que me suspendieran. No, para ella eso era solo el comienzo. Durante los 3 días siguientes convirtió mi vida en un infierno, dedicándose con una crueldad meticulosa a destruirme por completo. El vídeo de mí, de pie, con el agua goteando por mi rostro, se volvió viral en las redes. No a nivel nacional, pero sí lo suficiente para que todos en los círculos sociales de nuestra ciudad lo vieran. Lo había publicado con un mensaje venenoso. Cuando el servicio olvida su lugar, esta enfermera creyó que podía faltarme al respeto. Que sirva de lección. Sus amigas ricas se sumaron de inmediato en los comentarios. Y luego, extraños. Personas que jamás me habían visto, que no sabían nada de mí, empezaron a juzgar mi carácter, mis habilidades, mi valor como ser humano. Para ellos yo ya no era Elena. Era solo un objeto de burla. Alguien incluso descubrió la clínica gratuita donde yo hacía voluntariado los fines de semana. Y de pronto comenzaron a aparecer reseñas horribles, acusándome de incompetente, de poner en riesgo a los pacientes. Mentiras, todas mentiras, pero suficientes para hacer daño. Y entonces, todo empeoró. El director de la clínica me llamó. Su voz estaba cargada de tristeza. Elena, no sé cómo decirte esto. Hemos perdido nuestra financiación. La Fundación Ruiz era nuestro principal donante y se ha retirado por completo. Tenemos que cerrar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Esa clínica atendía a cientos de personas que no tenían a dónde ir. Personas sin hogar, inmigrantes indocumentados, gente que había caído por las grietas del sistema de salud. Para ellos, ese lugar era la última esperanza. Después de colgar, me senté en el sofá y me quedé mirando la pared, sin fuerzas. Carlos estaba de viaje por trabajo y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente sola. Vanessa no solo me había humillado, había herido a inocentes, personas que no tenían nada que ver con nuestro conflicto. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. Dejé de sentir culpa por lo que estaba a punto de venir. Carlos regresó 2 días después con una carpeta gruesa, repleta de documentos. Nos sentamos en la mesa de comedor y los fue extendiendo uno a uno. Gregorio Ruiz es peor de lo que pensábamos, dijo con gravedad. Su empresa ha estado recortando gastos en proyectos durante años. Sobornan inspectores. Usan materiales de mala calidad. Mienten en permisos. Todo está aquí. Tragué saliva. ¿Y Vanessa? Carlos bajó la mirada un segundo antes de responder. Un rastro de vidas destruidas. Ex-amigas, exnovios, empleados que su padre despidió solo porque ella lo pidió. Lleva años haciendo esto. Elena, no eres su primera víctima. Miré los papeles, luego mi marido, y hablé con una calma que incluso a mí me sorprendió. Quiero que entienda cómo se siente. No solo perder dinero o estatus. Quiero que se sienta tan impotente, como me hizo sentir a mí. Carlos asintió lentamente. Entonces lo haremos. Entonces hagámoslo realidad, dijo Carlos, pero con cuidado, legalmente. No permitiré que manches tu integridad por venganza. No es venganza, respondí en voz baja. Es justicia. Y así, el plan comenzó a tomar forma durante la semana siguiente. Carlos, en su papel de director ejecutivo de Navarro Empresas, convocó una reunión de emergencia de la Junta Directiva del Hospital General Metropolitano. Lo que casi nadie sabía, ni siquiera Gregorio Ruiz, era que,
En silencio, durante meses, Carlos había estado comprando acciones del hospital. Ahora controlaba el 65%. Era el accionista mayoritario, el verdadero dueño, el nuevo presidente de la Junta. Y nadie lo sospechaba, porque todo se había hecho a través de empresas pantalla y fondos de inversión. La reunión se anunció para tratar preocupaciones sobre el trato al personal y fallas administrativas. Le ordenaron al señor Medina que asistiera. Gregorio Ruiz, como donante importante, fue invitado. Y Vanessa, siempre hambrienta de presenciar el sufrimiento ajeno, apareció también. Yo también fui citada, como la empleada suspendida en el centro de la queja. Jamás olvidaré el momento en que entré a esa sala de juntas. Esa mañana me vestí con extremo cuidado. No con mi ropa sencilla de siempre, sino con un elegante vestido que Carlos me había comprado para galas benéficas. En mi mano brillaba mi verdadero anillo de bodas, con un diamante tan grande que atrapaba la luz a cada movimiento. Me habían arreglado el cabello profesionalmente. Caminé con la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que estaba a punto de desatarse. La expresión de Vanessa al verme casi compensó todo lo que me había hecho sufrir. Primero confusión, luego ira, y finalmente algo muy parecido al miedo. ¿Qué hace ella aquí?, exigió. Creí que estaba despedida. Suspendida, corrigió el señor Medina, nervioso. Y fue invitada por el nuevo presidente de la Junta. Gregorio Ruiz, continuó Carlos, sus donaciones a este hospital ya no son bienvenidas. Y todos los contratos con Navarro Empresas están bajo revisión. Que se cancelen o no, dependerá de lo que ocurra a continuación. ¿Qué quieren?, preguntó Gregorio, desesperado. Yo di un paso al frente. Responsabilidad. La clínica gratuita que fue cerrada, su fundación la va a financiar durante los próximos 10 años. Completamente. Con suficiente dinero para ampliar sus servicios. Lo miré sin parpadear. Y usted va a disculparse personalmente con cada miembro del personal al que su hija abusó. Y Vanessa hará 200 horas de servicio comunitario en un hospital público, añadí, trabajando codo a codo con las mismas enfermeras que trató como basura. ¿Y si nos negamos?, escupió Vanessa, intentando aferrarse a los últimos restos de su orgullo. La sonrisa de Carlos fue helada. Entonces haré públicas todas estas pruebas en cada medio del país. Cancelaré cada contrato. Me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente quiénes son Gregorio Ruiz y su hija. La empresa de tu padre quedará en ruinas, y tú serás famosa, pero por todas las razones equivocadas. La elección es suya. Aceptaron. ¿Qué otra cosa podían hacer? 3 meses después, estaba de pie frente a la clínica gratuita recién renovada, ahora llamada Centro de Salud Comunitario Margarita Morales, en honor a mi madre. Era 3 veces más grande que antes, con equipos de última generación y personal suficiente para atender a todos los que llegaban buscando ayuda. Al verla, sentí que por fin algo dentro de mí encontraba paz. Vanessa había cumplido su servicio comunitario. Supe por colegas que la experiencia la había humillado profundamente, aunque en el fondo dudaba cuánto duraría ese cambio. La empresa de Gregorio apenas sobrevivió, y desde entonces se volvió mucho más cuidadoso, casi paranoico, con cada paso que daba. Yo regresé a trabajar al Hospital General Metropolitano. Sigo usando mi uniforme. A veces sigo tomando el metro. Intento vivir con normalidad. Pero ahora todos saben quién soy. Algunos me miran distinto, y eso es justo lo que siempre quise evitar. Aún así, entendí algo que jamás olvidaré. La humildad y la bondad no significan esconder quién eres ni aceptar el abuso. Significan elegir ver la humanidad en los demás, incluso cuando ellos son incapaces de verla en ti. Vanessa intentó romperme porque creyó que no tenía poder. Lo que nunca entendió es que el verdadero poder no nace del dinero ni del estatus. Nace de conocer tu propio valor y de defender lo que es justo, incluso cuando duele, incluso cuando da miedo. El día que me arrojó agua en la cara fue el día en que selló su destino. No por quien era mi esposo, sino porque eligió atacar a alguien que se negó a quedarse en el suelo. ¿Nuevo presidente?, frunció el ceño Gregorio Ruiz. ¿Desde cuándo? Pensé que Torres ocupaba ese puesto. El señor Torres se retiró el mes pasado, dijo una voz desde la puerta. Todos se giraron. Carlos entró, y con solo hacerlo, la sala quedó bajo su control. Llevaba un traje impecable, hecho a la medida, y se movía con esa autoridad tranquila que solo tiene quien sabe que todo le pertenece. Caminó hasta la cabecera de la mesa y tomó asiento. Permítame presentarme como corresponde, dijo con calma. Carlos Navarro,
director ejecutivo de Navarro Empresas y accionista mayoritario del Hospital General Metropolitano. Desde hoy, soy el nuevo presidente de la Junta. El color se drenó del rostro de Gregorio Ruiz. Él conocía ese nombre. Todos en el mundo de los negocios conocían ese nombre. Señor Navarro, tartamudeó Gregorio, poniéndose de pie para tenderle la mano. Esto es inesperado. No sabía que tenía intereses en el sector salud. Ah, tengo intereses en muchas cosas, respondió Carlos con frialdad, ignorando por completo la mano extendida. Entre ellas, el bienestar de mi esposa. Silencio, un silencio absoluto, pesado, que parecía aplastar el aire de la sala. ¿Esposa?, susurró Vanessa, apenas audible. Carlos me miró directamente y sonrió. Esa sonrisa cálida que solo me regalaba a mí. Elena, ¿te unirías a mí, por favor? Me levanté y caminé hasta su lado. Tomó mi mano, la del anillo, y la alzó para que todos la vieran brillar bajo las luces. Esta es mi esposa, Elena Navarro. Aunque algunos de ustedes la conocen como Elena Morales, la enfermera que fue suspendida recientemente por negarse a arrodillarse ante una paciente que acababa de arrojarle agua en la cara. La boca de Vanessa se abrió y se cerró como si buscara aire. Gregorio parecía a punto de vomitar. Ahora, continuó Carlos, con la voz endurecida como el hielo, hablemos de lo que ha estado ocurriendo en mi hospital. ¿Les parece? Lo que siguió fue la hora más satisfactoria de toda mi vida. Carlos lo presentó todo. Vídeos de las cámaras de seguridad mostrando a Vanessa abusando no solo de mí, sino de otros miembros del personal durante su estancia. Grabaciones de audio de ella burlándose de pacientes en los pasillos. Capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, donde se jactaba de poner a la gente pobre en su lugar. Cada prueba era un golpe más, seco e implacable. Y entonces llegó la verdadera bomba. Carlos reveló que llevaba semanas investigando la empresa de Gregorio Ruiz. Navarro Empresas era dueña del terreno donde se levantaban los 3 proyectos más grandes y recientes de Ruiz Inmobiliaria. Los 3 contratos estaban ahora bajo revisión para ser cancelados por graves preocupaciones éticas y posible fraude. No puedes hacer esto, dijo Gregorio, con la voz quebrada. Esos proyectos representan el 80% de los ingresos de mi empresa. ¿Me llevarás a la bancarrota? Sí, respondió Carlos sin titubear. Puedo hacerlo. Y a menos que las cosas cambien drásticamente en los próximos minutos, lo haré. Vanessa, por fin, encontró su voz. Salió como un grito desesperado. Esto es una locura. Vas a destruir la empresa de mi padre porque tu esposa es demasiado sensible. Ella es solo una enfermera. No es nadie. La sala volvió a quedar en silencio. Incluso Gregorio parecía horrorizado por las palabras de su propia hija. Yo me levanté lentamente y caminé hacia Vanessa. Por primera vez, la vi retroceder, hasta quedar casi pegada a la pared. ¿Solo una enfermera? Repetí en voz baja, suave, peligrosa. ¿Sabes qué es lo gracioso de todo esto? Dije, mirándola fijamente. Mi madre también era solo una enfermera. El silencio se volvió insoportable. Murió en este hospital hace 7 años. ¿Sabes por qué, Vanessa? Negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Porque en su turno había escasez de personal. El hospital había recortado puestos para ahorrar dinero para poder pagar las renovaciones del ala VIP, el ala que tu padre financió. Mi madre hizo un turno doble. No debía estar trabajando. Y cuando le dio un infarto, no había nadie disponible para ayudarla a tiempo. Dejé que esas palabras flotaran en el aire, pesadas, cortantes. Me hice enfermera para honrar su memoria. Para ser la persona que ella me enseñó a ser. Alguien que ayuda, que tiene compasión, que trata a cada ser humano con dignidad. La miré a los ojos. Y tú me arrojaste agua en la cara porque pensaste que estaba por debajo de ti. Destruiste una clínica gratuita que atendía a cientos de personas vulnerables. Has pasado toda tu vida hiriendo a cualquiera que consideraras más débil. Las lágrimas ya corrían por mi rostro, pero mi voz no tembló. Así que sí, soy solo una enfermera. Pero también soy alguien que conoce el valor del trabajo duro, de la compasión, del respeto. Dime, Vanessa, sin el dinero de tu padre, ¿qué eres tú? No tuvo respuesta. Se quedó ahí, rota, llorando, con el maquillaje caro corriéndole por la cara. Entonces Carlos se levantó y tomó el control de la sala. Esto es lo que va a pasar, señor Medina. Está despedido, con efecto inmediato, por permitir el abuso del personal. El hombre se quedó sin palabras.
Así fue como la hija mimada de un millonario aprendió que nunca debes juzgar a una persona por su apariencia o por su profesión. Pensó que podía humillarme porque era solo una enfermera, sin saber que mi valor jamás estuvo definido por la riqueza de mi marido, sino por mi propio carácter. Si esta historia te dejó algo sobre el respeto, el karma o la dignidad, dale me gusta. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Y no olvides suscribirte, porque tengo más historias de personas engreídas que terminan recibiendo exactamente lo que se merecen. Recuerda siempre, sé amable, mantente humilde y nunca subestimes a nadie. Nunca sabes con la vida de quién te estás metiendo. Hasta la próxima. Esta es Elena, recordándote que la verdadera clase no se mide en dinero, sino en la forma en que tratas a los demás.